Un castillo de sueños de Bárbara Cartland, capítulo 9. Robert, el duque de Glentorran, era un hombre enojado con Viola, pero realmente furioso consigo mismo. Había besado a la chica en contra de su voluntad. Esa era la marca de un podrido, de un hombre a quien la sociedad decente debía rechazar. Silbando a sus perros salió del castillo, se dirigió a través de los jardines y hacia los páramos. Ajeno a la lluvia que ahora caía pesadamente, caminó a través del brezo, cortando con su bastón el extraño cardo y la zarza que se atrevieron a enganchar en su falda escocesa al pasar. Sí, él la había besado, pero ella se lo merecía. Él la amaba tanto, y ella había jugado con sus afectos. Lo había puesto en ridículo y lo había lastimado tanto que no creía que pudiera recuperarse nunca. De repente recordó la vieja gitana que había visitado el castillo una Navidad, contándole la fortuna a él, a Meg y a sus invitados. Ella le había dicho que un hombre al otro lado del agua le rompería el corazón. Se había reído en ese momento, pagándole a la anciana sus honorarios, pero pensando en privado para sí mismo qué basura parecía esa adivinación. Pero ahora... El duque se quitó el cabello mojado de los ojos y miró a través de la lluvia hacia el mar tumultuoso. Bueno, ella tenía razón. Cuando ese estadounidense, Lewis Walder, le contó anoche sobre la fortuna que ahora poseían Viola y su hermano, sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Había estado a punto de proponerle matrimonio, pero ¿cómo podía ahora pedir su mano en matrimonio? El mundo creería que era un aventurero, un hombre que estaba preparado para vivir del dinero de su esposa, y la sociedad nunca creería que se había enamorado de una hermosa joven que había pensado que no tenía ni un centavo como él. No, todos se burlarían y señalarían detrás de sus manos, y a él le resultaría difícil volver a mantener la cabeza erguida en su compañía. Era demasiado orgulloso como para siquiera contemplar tal situación por un solo momento. Si tan solo no amara tanto a Viola. Todo en ella era perfección para él. Su sonrisa, su sentido del humor, la forma en que estaba tan interesada en todo lo que veía a su alrededor, el largo cabello dorado y los ojos azules tan brillantes, su capacidad para comprender y simpatizar con personas de todos los ámbitos de la vida. Sí, ella era su mujer perfecta, y justo cuando pensó que estaba a su alcance, se dio cuenta de que todo había sido solo un juego para ella. Seguramente ella podría haberle contado de su cambio de circunstancias tan pronto como se conocieron. ¿No habría sido eso lo natural y amable? Suspirando silbó a los perros que olfateaban felizmente conejos en el brezo húmedo y se volvió hacia el castillo. Miró fijamente ese maravilloso edificio. Incluso medio oculto por la niebla podía ver todas las magníficas torretas y agujas. Esta era su herencia y se preguntaba amargamente cuánto tiempo podría mantener al lobo alejado de la puerta. La expresión del duque era sombría. Debería haberme adelantado y haberle pedido a Viola que se casara conmigo, reflexionó. Esto es justo lo que la mayoría de los hombres en mi posición habrían hecho, y estarían condenados a cualquier chisme. Solía decir que haría cualquier cosa para salvar a Glentorran, pero eso es dar un paso demasiado lejos. Un repentino trueno le hizo reconocer que la gran tormenta que se había gestado durante toda la mañana finalmente había llegado a Glentorran. Los cielos se habían oscurecido a un tono púrpura, y el mar era gris y de aspecto enojado, cubierto de crestas blancas mientras el viento agitaba las olas. Una cara tan negra como la tormenta. El duque se volvió y bajó la pendiente hacia el castillo. Estaba muy seguro de que Viola y su hermano pronto dejarían Glentorran. Sabía que su hermana estaría molesta, pero ahora no podía preocuparse por eso. Cuanto antes se vayan de aquí mejor, le espetó a sus perros asombrados. Entró en el gran salón goteando agua por todas las baldosas blancas y negras. La señora Livesey se apresuró a encontrarse con él. «Oh, su gracia, está empapado y goteando». El duque se encogió de hombros ante su preocupación. «Es solo un poco de agua, señora Livesey. No se preocupe. ¿Puedo informar a Lady Viola que me gustaría hablar con ella en el estudio de inmediato, por favor?» La señora Livesey frunció el ceño. «Lady Viola está lejos del pueblo, su gracia». Él la miró fijamente. «¿Qué? ¿Cuándo se fue?» «Yo no estoy seguro, su gracia».
¿Montó o tomó el carro del pony? La señora Livesey negó con la cabeza. No, creo que ella caminó, su gracia. El duque ahora giró y se dirigió de nuevo a la gran puerta de entrada tachonada. La abrió y miró fijamente hacia la lluvia torrencial. Destellos de relámpagos se bifurcaron por el cielo mientras los truenos rodaban y se estrellaban por encima. Una sensación de temor recorrió su cuerpo. De repente no parecía importar que Viola no le hubiera dicho la verdad sobre su fortuna. Todo lo que importaba era que la mujer que amaba tan apasionadamente estaba sola en esa tempestad. Sin decir otra palabra, ordenó a sus perros que se quedaran. Luego salió por la puerta y se dirigió a toda velocidad por el camino, a través de los terrenos hacia el sendero del acantilado que conducía a la aldea de Glentorrand. La tormenta que llegaba desde el oeste todavía estaba a varios kilómetros de distancia sobre las montañas cuando Viola llegó a las afueras de la aldea de Glentorrand. Miró hacia el cielo amenazante, pero era tan miserable que las nubes oscuras no hacían ninguna diferencia para ella. Ella se negó resueltamente a darse la vuelta y mirar hacia la colina hacia donde estaba el castillo, sus agujas y torretas alcanzando el cielo. No, ese era un lugar que ya no tenía derecho a mirar o a amar. Esa era la casa de Robert, su castillo de sueños, y nada que ver con ella. Todo lo que quería era llegar a The Glentorrand Inn, encontrar a Lewis Wilder y organizar su viaje a Londres. Y ella estaría sola porque David había decidido quedarse en Escocia y luchar por Meg, la chica que amaba. Viola sintió más lágrimas quemando sus ojos y las apartó. Todo esto fue su culpa. Ella debería haberle dicho la verdad a Robert de inmediato, en lugar de querer el lujo de su amistad por un día más. Cuando dobló la última esquina se detuvo. Heather Lyle, la esposa de Fergus, estaba parada al lado de la carretera con una gran canasta de mimbre a sus pies. «Heather, buenos días». La chica escocesa dejó caer una pequeña reverencia. «Señora Viola, ¿qué está haciendo con este clima?» «Oh, estará empapada. Esta llovizna se convertirá en una tormenta aterradora muy pronto». Viola se rió temblorosamente. «Ciertamente no me derretiré, y tengo la intención de estar en el interior muy pronto. Pero ¿qué hay de ti?» Heather tiró de su cabeza para evitar que la lluvia le quitara el cabello. «Estoy aquí esperando el ómnibus local. Uno corre todas las semanas a través de Glentorrand. Hoy es día de mercado en Correg, nuestra ciudad local. Necesito varias cosas que nuestras tiendas en el pueblo no pueden suministrar». Viola asintió. «¿Y Fergus? ¿Está cuidando a Ian?» Heather se rió a carcajadas. «Oh no, Fergus ha ido a anclar su barco más lejos en el puerto, en aguas más profundas, donde será más seguro cuando llegue la tormenta. Mi madre está cuidando al pequeño Ian». Ella suspiró. La felicidad se drenaba en su bonita cara, mientras continuaba. «Nuestro barco se está volviendo viejo. Pertenecía al padre de Fergus, y ha sido reparado tantas veces que ahora apenas está en condiciones de navegar. Siempre me aterra que se hunda algún día cuando esté en el mar. Es por eso que no ha salido a pescar hoy. El barco necesita urgentemente un timón nuevo, y Fergus no puede pescar hasta que esté instalado». «¿Y no hay dinero para un barco nuevo?» Heather negó con la cabeza. «No, de hecho. Ganamos lo suficiente con los peces para vivir, pero un barco nuevo cuesta una fortuna, y eso no lo tenemos». Viola vaciló. Podía ver tan claramente el gran broche de diamantes clavado en el play de Heather. Seguramente si Fergus se lo hubiera robado a los Van Ashton, entonces se daría cuenta de su valor y no se lo daría a su esposa para que lo usara. De repente, Viola tomó una decisión. No hablar cuando debería haberlo hecho le había causado mucho dolor recientemente. No iba a dejar pasar esta oportunidad. «Heather, espero que no te ofendas por mi pregunta, pero...» La chica escocesa parecía perpleja. «¿Qué pregunta es esa, Lady Viola?» «Ese broche que llevas puesto». La bonita cara de Heather estalló en una amplia sonrisa. «Puedo adivinar lo que va a decir». «¿Puedes?» Viola se sobresaltó. «Sí, te dije que Fergus había comprado el broche a un vendedor ambulante, ¿no? Bueno, pues me equivoqué. La otra noche dejó escapar que ni siquiera tenía suficiente dinero para comprarme un pequeño regalo, pero que aún quería que creyera que lo había hecho. Hombre tonto,
como si me molestara cuando las cosas son tan difíciles con el pescado. Viola frunció el ceño. Entonces, ¿de dónde obtuvo el broche? Oh, sí, fue un regalo de esa dama estadounidense, la señora Van Ashton, por ayudar a salvarla a ella y a su esposo del barco esa terrible noche. Al principio no me lo dijo porque pensó que me enojaría, porque había recibido un regalo, porque, por supuesto, no esperas una recompensa por salvar vidas. Viola sintió una ola de puro alivio sobre ella. ¿Un regalo? ¿Por qué nunca había pensado en eso? Heather parecía preocupada. No debes preocuparte, Lady Viola. Es solo una tontería hecha de pasta. Y mira, aquí viene el ómnibus. Estaré encantada de salir de la lluvia. Y saludó con la mano al autobús que venía resoplando en una curva, lleno de mujeres en su camino al mercado, con humo negro saliendo de su escape. Antes de que Viola pudiera hablar, Heather saltó ágilmente a bordo, y cuando la lluvia comenzó a caer más fuerte, el ómnibus se sacudió y gimió a lo largo del camino hacia la colina, saliendo fuera de la vista. Viola se encontró sonriendo para sí misma, a pesar de su corazón roto. Sabía que tendría que enviar un mensaje a Fergus y a Heather antes de irse de Glentorran. Si vendieran ese broche, habría mucho dinero para un barco nuevo. Bueno, eso al menos es algo bueno que puedo hacer por Glentorran, pensó mientras se levantaba el cuello de su chaqueta con más fuerza alrededor de su cuello. La lluvia estaba entrando ahora en el viento, y Viola volvió sus pasos hacia The Glentorran Arms. Ahora tenía que encontrar a Lewis Wilder y organizar su transporte lejos de este lugar mágico y lejos del hombre que tan obviamente la despreciaba. De vuelta en el castillo, David estaba sentado en la biblioteca, mirando de mal humor a través de su cuaderno de bocetos. Los truenos exteriores retumbaban cada vez más cerca, y las ventanas temblaban ruidosamente en sus marcos cuando la tormenta comenzó a cobrar fuerza. Esperaba que Viola hubiera llegado a The Glentorran Arms a salvo, pero estaba seguro de que ella estaría bien, ya que había tenido mucho tiempo para salir de la tormenta. David sabía que debía estar arriba empacando, porque era obvio que no podía quedarse en el castillo una vez que su hermana gemela se hubiera ido. Oh, querida Meg, ¿cómo voy a ganarte como mi esposa?, reflexionó con nostalgia. Si tuviera que regalar cada centavo que tengo, ¿eso ayudaría? ¿Tu hermano te dejaría casarte conmigo si ni siquiera pudiera permitirme poner un techo sobre tu cabeza? Creo que no. Pero todavía estaba decidido a no ceder. Ya había elaborado su plan de campaña. Vendería la mayoría de sus acciones en la compañía petrolera, ya sea a Lewis Wilder o a otra persona. Estaba bastante seguro de que no habría escasez de compradores. Mantendría lo suficiente para vivir, encontraría alojamiento en Glentorran y se concentraría en su arte. Todos sus sueños de viajar al extranjero tendrían que ser abandonados por el momento. Pero un día estaba bastante seguro de que él y Meg tendrían sus propias aventuras y viajarían juntos a los mares del sur. Distraídamente ahora pasó las primeras páginas del cuaderno de bocetos. Cuando la señora Livesey encontró un libro para dibujar, le pidió que tuviera cuidado, ya que había bocetos en la parte delantera del libro. David nunca los había mirado antes. Había creído vagamente que habían sido atraídos por otro visitante del castillo, y por lo tanto no tenía interés por él. Ahora, al pasar las páginas, se dio cuenta de que estaba mirando bocetos de pinturas. ¡Qué extraño! ¿Quién se molestaría en esbozar dibujos detallados del arte de otra persona? —¡Pero los reconozco! —gritó en voz alta. —Estas son las pinturas en los áticos del castillo, las cubiertas de tierra y polvo. Avanzó rápidamente por el libro para encontrar el boceto al carbón que había hecho unos días antes. Sí, había las mismas obras de arte, pero solo había indicado un contorno aproximado de las figuras. Ni siquiera se había molestado en quitarse las sábanas de polvo que cubrían la mayoría de las pinturas. Le habían gustado las formas envueltas y solo detallaba la más cercana a él. Había hecho un boceto más claro del viejo jarrón egipcio que Meg le había mostrado, pero no era lo que le emocionaba ahora. Estos dibujos eran muy claros y mientras los miraba, comenzó a sentir un escalofrío de emoción recorrer su cuerpo. Los colores, las formas de las figuras, seguramente no habían sido pintadas por un aficionado. Estas eran pinturas maravillosas dibujadas, estaba seguro,
por un viejo maestro de la escuela italiana. David se puso de pie de un salto y salió por la puerta llamando a Meg. Tenía que subir a los áticos de inmediato. Cuando la tormenta finalmente estalló sobre el pueblo, Viola estaba solo a unos metros de la posada, que se encontraba un poco más lejos del muelle que corría alrededor del puerto. Las olas comenzaban a hincharse y estrellarse contra el dique, proyectando su rocío sobre un amplio arco. Por suerte, la flota pesquera no estaba en el puerto. Estaban anclados en el mar. Viola podía entender por qué Fergus había decidido mover su barco. Había un pequeño bote atado a la pared del puerto, y cada vez que las olas se precipitaban desde el mar, el barco se estrellaba contra el inflexible muro de piedra. Viola protegió sus ojos de la lluvia punzante y miró al otro lado del puerto. A través de la penumbra pensó que podía distinguir la forma del bote de Fergus, anclado a salvo lejos de la tierra. Otro trueno la hizo estremecerse. La tormenta estaba casi en la cima del pueblo ahora. Pero incluso cuando se dio vuelta para apresurarse a entrar en la posada, sabía que no había cantidad de mal tiempo. Alguna vez la haría amar menos, que la haría alguna vez amar menos a Glentorran. Pero no solo es el lugar en sí lo que amo tanto, susurró. Es Robert, la vida y el corazón de la finca. Oh, Robert, te amo con todo mi corazón. Nunca sabrás cuán profundamente te honro y te respeto, y cuán devastada estoy de que pienses tan mal de mí. Con lágrimas calientes mezclándose con las gotas de fría lluvia en su rostro, se volvió una vez más para mirar al mar. En ese momento un relámpago salvaje atravesó el cielo nublado. La luz brillante iluminó el muelle oscuro por un segundo, y un movimiento llamó la atención de Viola. Entonces la luz se fue y la tristeza descendió una vez más. Viola vaciló. Estaba tan mojada y desesperada por ponerse a cubierto. Pero ese movimiento había sido extraño, fuera del lugar. Solo un perro callejero, trató de decirse a sí misma, forzando los ojos para ver a través de la lluvia. Pero había sido demasiado lento para ser un perro corriendo para cubrirse, y demasiado grande para un gato o incluso un pájaro desesperado por encontrar refugio. Con un ruido que la hizo estremecerse, el trueno se estrelló nuevamente y el relámpago brilló, zigzagueando a través de las nubes ondulantes. Y para gran horror de Viola, ahora podía ver que el movimiento era un niño pequeño, caminando alegremente bajo la lluvia hacia los escalones que conducen al agua desde el borde del puerto. Un niño muy pequeño de unos 3 años. Jadeando de miedo, Viola ahora se dio cuenta de que el pequeño Ian Lyall, el ahijado del duque, era quien estaba viendo. Ian, para. ¡Oh, ayuda! ¡Alguien ayúdenme! Pero la calle del pueblo y el puerto estaban desiertos, por supuesto. Los hombres todos en el mar y la mayoría de las mujeres en el interior o como Heather, que fueron al mercado. Viola corrió como el viento hacia el niño. ¿Dónde estaba su abuela? ¿Cómo había escapado de su cabaña? Pero no había tiempo para pensar en tales preguntas. Incluso mientras corría sabía que no llegaría a tiempo. El niño estaba bajando los escalones fuera de su vista. Con un sollozo Viola se lanzó hacia adelante y se deslizó por los resbaladizos escalones cubiertos de algas. Para su alivio vio que el niño no estaba en el agua, sino que había entrado en el bote que había visto antes, balbuceando felizmente para sí mismo, ajeno a la lluvia torrencial. Estaba jugando un juego tonto, obviamente fingiendo pescar, como su padre. Ian, cariño, dame tu mano, gritó tratando de mantener su voz tranquila para no molestar al bebé pelirrojo. Extendió la mano hacia adelante, tratando de mantener el equilibrio en los escalones, pero simplemente no podía alcanzar el bote. Se balanceaba demasiado violentamente en el agua turbulenta. Ian se volvió y le dio una amplia sonrisa. Claramente no estaba preocupado en lo más mínimo, y no tenía intención de salir del pequeño bote. Ian, sal de allí de inmediato. ¿O qué debo hacer? ¿Dónde están todos? Viola tomó una decisión. Nadie iba a acudir en su ayuda. Teniendo cuidado de no resbalar en el agua, se metió en el bote. Tendría que recoger al niño antes de poder volver a salir a tierra firme una vez más. El niño se rió y aplaudió juguetonamente mientras ella daba un paso tentativo hacia adelante, y luego gimió mientras su pie se deslizaba sobre una capa de escamas de pescado y se sentaba con un golpe. Por un segundo un dolor agudo atravesó su pie izquierdo,
mientras luchaba por ponerse de rodillas y alcanzar a Ian. Justo entonces el trueno volvió a rodar. La tormenta envió una ráfaga de viento viciosa y el bote se dobló y rodó como un caballo salvaje. Viola extendió la mano y tiró de Ian en sus brazos. Se volvió para salir del bote y luego emitió un pequeño gemido de desesperación. La última sacudida del bote había aflojado la cuerda que lo amarraba a un gran anillo de hierro colocado contra la pared del puerto. Incluso mientras miraba con horror, el extremo de la cuerda se deslizó y cayó al agua. Como un caballo liberado de su atadura, el bote giró a la derecha y en cuestión de segundos estaba a unos metros en tierra, cruzando el puerto y hacia mar adentro. Fin del capítulo 9 de la novela Un castillo de sueños de Barbara Cartland. Se está poniendo cada vez más emocionante y espero con ansias el final. Si les gustó, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.